Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. ¿Me confirman cuando ya estén allí? Marcos, capítulo 16, versículo 15. Leemos en el nombre de Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí donde está, cierre sus ojos, dígale: Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da de estar en tu casa, Dios. Habla a tu iglesia, Espíritu Santo, porque somos de ti, a ti pertenecemos. Tú nos has traído a este lugar, Señor, y te pedimos que seas tu Espíritu Santo enseñándonos cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Para la mayoría de las religiones concuerdan en algo y tienen algo en común, y es que todos piensan que las últimas palabras de una persona aquí en la tierra son muy importantes. Algunas religiones dicen que lo último que una persona dice antes de morir es lo que esa persona consideraba lo principal. Era como la razón de ser o de existir de esa persona. Lo que acabamos de leer fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Fue lo último que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces podemos ver la importancia o la relevancia que Dios o Jesús le daba al hecho de predicar, al hecho de llevar el mensaje que hemos recibido a otras personas. Tan importante fue que en el momento que pienso yo que fue el momento que quedó grabado para siempre en la mente de esos discípulos, fue el momento de ver cómo Jesús subía a los cielos. Él usó ese momento para decirles esto, como para asegurarse de que esto quedara para siempre grabado en sus mentes. Y vemos que los discípulos, luego que Jesús asciende, ellos con valor, con la ayuda del Espíritu Santo, cumplieron esta labor. Los discípulos, al igual que nosotros, eran personas que un día fueron alcanzadas por Jesús. Y ellos, para cumplir esta labor, utilizaban estrategias, varias formas en las cuales llevar este mensaje a otras personas. Y vamos a hablar primeramente de la estrategia que utilizaba la iglesia primitiva. Cómo era que ellos cumplían esta comisión que Jesús les había encomendado. Y la primera manera de hacerlo era el hablar en público. Puede anotar, les voy a ir leyendo para poder compartir todo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Luego que el Espíritu Santo desciende sobre esas personas que se encontraban orando allí en Jerusalén, en lo que llamamos el lugar alto, ahí donde ellos se encontraban, que estaba el aposento alto. Ellos estaban orando y de repente el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, sobre todas las personas que estaban en ese lugar. Y el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habían en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. De esa manera fue la primera estrategia o la primera manera que los discípulos utilizaron para llevar ese mensaje. La segunda manera fue la transmisión del mensaje persona a persona. Y vemos esto claramente cuando Jesús llega a ese lugar y se encuentra a una mujer samaritana en un pozo y le dice: dame de beber. Jesús entabla una conversación con esta persona. Fue la primera persona, cabe decir, a la que Jesús le reveló quién era él verdaderamente. Luego que Jesús habla con ella, tiene esta conversación a solas con esta mujer, encontramos en Juan capítulo 4, verso 39, anótelo para que lo pueda leer con detenimiento y acordarse en su casa de esto. Juan 4, 39. La mujer, después que habló con Jesús, dice la palabra: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. Muchas veces nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad? Cada uno tiene algo que contar, una experiencia, una manera por la cual estamos en este lugar. Es importante contar eso, porque cuando lo hacemos, como dice aquí la palabra, ellos contaban los testimonios y abundante gracia era sobre ellos. O sea, el Espíritu Santo permitía que por medio de la experiencia que ellos habían tenido, las personas llegaran a Jesús. La cuarta forma era el hacer el bien común. Creo que esta parte a veces nos falta mucho, porque tristemente la mayoría somos egocentristas. Nos preocupamos más por nosotros mismos que por los demás. Pero vemos que era algo que la iglesia hacía y daba resultados. A veces pensamos que predicar solamente es hablarle a una persona directamente: mira, Jesús hizo esto, Jesús murió por esto. Pero a veces la forma de actuar y de andar, de relacionarnos, a veces es una forma más eficaz de predicar. Esto está en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A causa de la manera de vivir de estas personas, de cómo se relacionaban, dice que el Señor iba añadiendo a aquellos que habían de ser salvos. Es importante el testimonio. Es importante lo que le hacemos ver a las personas que no conocen a Jesús y que no están en este lugar. La quinta manera era la obra misionera. Si leemos el libro de Hechos, está lleno de historias que vivieron estas personas, estos seguidores de Jesús, al hacer la obra misionera, que no era tarea fácil, que muchas veces, o la mayoría de ellos, murieron a causa de hacer este trabajo, pero fue la misión que el Señor les encomendó. Fueron las últimas palabras del Maestro y ellos obedecieron a esas últimas palabras. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Es importante prestar atención a esto. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos eran los medios que utilizaban la iglesia primitiva. Y si bien el mandamiento de Jesús fue que fueran por todo el mundo y predicaran, todos sabemos que los apóstoles no alcanzaron a todo el mundo, ¿verdad? Ellos no alcanzaron a todo el mundo. Y ahora que Dios nos dio la oportunidad de estar allí en Mesa de los Santos, en ese congreso, el congreso se llamaba Relevo. Y es importante saber que toda la historia del Evangelio de Jesús hasta nuestros tiempos ha sido una carrera de relevo. Empezó Jesús, luego a los apóstoles, aquellos que empezaron a seguir a Jesús a causa del testimonio de ellos, y hoy a nuestros días. Julio hablaba esta mañana de que en la carrera de relevo hay un testimonio que llevamos, y ese testimonio hoy en día, el mismo que tuvieron los apóstoles, lo tenemos nosotros cada uno en nuestra mano. Y hay que perseverar porque ese testimonio no caiga en tierra. Y lo importante en una carrera de relevo es que la persona que releva a la otra tiene que saber que hay una carrera, hay algo recorrido, pero el que sigue tiene una mayor responsabilidad, porque de lo que haga esa persona depende el trabajo que hicieron las personas que estuvieron anteriormente. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y debemos ser conscientes de eso, de la responsabilidad que tenemos.
este llamado, esta gran comisión de Jesús, las últimas palabras de Jesús son para nosotros también. ¿Por qué? Porque el Evangelio no ha llegado a todo el mundo, ¿cierto? Entonces esa misión nos corresponde a nosotros. Lo que empezaron 12 personas, hoy nos corresponde a nosotros. Si miramos las estadísticas, dice que en el mundo hay 8.000 millones de personas, más de 8.000 millones de personas. De esas personas, 2.400 personas profesan ser cristianos, dicen creer en Jesús. Y lo tremendo de todo esto es que si sacamos cuentas, si cada persona se tomara en serio la misión de Jesús, que es predicar, con que cada persona, cada creyente le hablara de 3 a 4 personas, todo el mundo escucharía acerca de Jesús. Tremendo, ¿cierto? El trabajo grande que hiciera la iglesia si cada persona se esforzara por hablarle a 3 personas o a 4 en toda su vida. Entonces vemos la responsabilidad que tenemos. Ahora, nosotros, al igual que la iglesia primitiva, tenemos todos esos medios para predicar. Tenemos todas esas posibilidades. El Espíritu Santo nos permite a nosotros también tener esas herramientas. Y lo increíble de todo esto es que tenemos más facilidades que la iglesia primitiva. Hoy los medios que puede utilizar la iglesia hoy en día no solamente son esos medios que eran los que estaban al alcance de los apóstoles en ese tiempo, pero que ahora tenemos la capacidad de tener medios con los cuales podemos llegar a más personas. Entre los medios con los que la iglesia cuenta hoy en día son los medios escritos. Están las revistas, periódicos, todas esas fuentes de información escritas, impresas. Está la radio, que gracias a Dios nos ha permitido tener una emisora aquí en la iglesia. Ese es un medio para llevar la palabra también. La televisión, el internet y las redes sociales. Y me llama la atención que antes de pandemia era muy difícil ver a una iglesia predicando a través de redes sociales, ¿cierto? Era como que nos habíamos encerrado tanto a nosotros predicamos, pero queríamos predicar todavía solamente de la manera de los apóstoles, ignorando la capacidad o la oportunidad que teníamos de llegar a más personas. Hoy es rara, por decirlo así, la iglesia que no transmite su servicio a través de las redes sociales. Entonces vemos cómo eso nos hizo ver el campo de alcance que tenemos. Una información que creo que a más de uno, aquel que tenga hambre por llevar el mensaje de salvación, le va a llamar mucho la atención. Solamente en Colombia, el 72% de las personas, de los colombianos, utilizan redes sociales. 72%. Saque las cuentas, si somos más de 50 millones. Entonces vemos el alcance que hay allí. Allí hay un potencial. Usted entra a redes sociales hoy en día y es triste ver que la mayoría de cosas que vemos no deja nada. No deja nada bueno. Y nos sentamos en las posiciones de jueces y decimos, es que esas redes sociales como están, ahí no hay nada bueno. Uno se mete ahí, pierde el tiempo y no aprende nada. Pero ¿y qué estamos haciendo nosotros con esas herramientas? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tal vez usted no vaya a ser una persona que va a tener miles de seguidores o dice, no, a mí no me gusta eso. Cada quien tiene su campo, es verdad. Cada quien tiene su área o su forma en la que Dios lo llama. Pero es importante saber que de todas las maneras posibles tenemos que llevar este mensaje. Los apóstoles los hacían en todo tiempo. Estaban en la cárcel y cantaban a Dios. Y allí esas personas, los que estaban allí, escuchaban. Donde quiera que ellos iban, predicaban de Jesús. Entonces hoy tenemos las herramientas, solamente falta utilizarlas. Y algo que me llama la atención es que en el libro de Hechos capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo descendió, la palabra dice que los apóstoles, el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar en otras lenguas, en las lenguas de los que no creían. Digan, las lenguas de los que no creían. ¿Qué lenguaje está hablando el mundo hoy? Diga, un lenguaje de redes sociales, un lenguaje de radio, un lenguaje de televisión. El Espíritu Santo
pudiendo hacerlo también, Él no hizo que los no creyentes hablaran el idioma de los apóstoles. Él hizo que los apóstoles hablaran el idioma de ellos. Y eso es importante entenderlo, y creo que eso nos habla algo a nosotros. No se trata de hacer lo mismo que hace el mundo, pero sí alcanzarlos a ellos allá, porque ellos nunca van a venir a una iglesia, nunca van a estar en este lugar si no escuchan acerca de Jesús en el ambiente en donde ellos se están moviendo. Amén. Ahora, ¿cuál era el ejemplo de Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Amén. Lo primero que vemos aquí era que Jesús se preocupaba por hacer la labor de predicar. El maestro nos dio un ejemplo. Dice que iba por todas las aldeas, no algunas, iba por todas partes. Enseñaba y predicaba y sanaba ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia. Nuestro impacto debe ser global. El impacto de la iglesia debe ser global. No debe ser local. Amén. Jesús nos los enseñó. Él iba por todas partes. Y era caminando. No ahora que podemos ir en moto, en carro. Era a pie. Amén. En estos tiempos el Espíritu Santo está haciendo un llamado. Y es el mismo llamado que le hizo a Isaías al inicio de su ministerio. La palabra dice que Isaías escuchó la voz del Señor. Eso está en Isaías capítulo 6, versículo 8. Él escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Espíritu Santo, creo que la razón de ese congreso era que la iglesia entienda que Dios está haciendo un llamado. Isaías, al momento de escuchar esa voz, ese llamado, él dijo: aquí estoy, Señor, envíame a mí. La pregunta es: ¿quiénes de nosotros están dispuestos a decir: aquí estoy, Señor? Desde el momento que el evangelio llegó a nuestras vidas, solo fue con una razón: salvarnos y hacernos este llamado. ¿A quién enviaré?, dice Dios. Él está buscando disposición y espera que nosotros tengamos una disposición. Debemos tener el amor que Jesús tenía por las almas, la compasión. Jesús dijo: pídanle al dueño de la mies que envíe obreros, rueguen a él. Pero ¿qué tal si nosotros hoy le decimos a Jesús: Señor, yo quiero pedir por eso, pero también quiero ir yo? ¿Cuántos se atreven hoy a hacer eso? Amén. Me llama la atención, en el capítulo 37 de Ezequiel encontramos una historia muy particular. Dice la palabra que Ezequiel se encontraba caminando entre los esclavos. El pueblo de Israel estaba cautivo en ese tiempo. Y Ezequiel dice: me encontraba yo entre los cautivos. Tal vez Ezequiel iba caminando sin esperanza, alrededor de miles de personas que se encontraban cautivas también. No sabemos si tenían cadenas en los pies, era lo más seguro, porque en ese tiempo, para que las personas no se les ocurriera escapar, utilizaban estos métodos. Y dice Ezequiel que iba caminando, y de un momento a otro dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y el Espíritu Santo me tomó y me llevó a un valle de huesos secos. Imagínense la escena. Tal vez Ezequiel, como todos los israelitas, estaba sin esperanza. Tal vez él decía: ya aquí no hay esperanza, ¿cómo vamos a salir de aquí? Vamos a morir en esclavitud. Y de repente dice que el Espíritu Santo vino y lo tomó y lo colocó en el valle. La palabra dice que los huesos estaban secos en gran manera. Entonces Dios le hace una pregunta: ¿van a vivir estos huesos?
Ezequiel le dice: Señor, yo no sé, tú lo sabes. Tú sabes si estos huesos van a vivir, yo no lo sé. Y el Espíritu Santo le dice: profetízale a estos huesos. Y lo interesante es que Dios le dice la manera en la cual Ezequiel tiene que hablar. Dice el versículo 4: entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Dios le dijo a Ezequiel: dile esto a estos huesos secos. Repite. Dios nos está llamando simplemente a repetir lo que Él ya dijo. No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Él. Pero Él nos llama a que nosotros hablemos. Después de esto, Ezequiel dice que tal como el Señor, como Dios le había dicho, Él hizo esto, y estos huesos de repente empezaron a juntarse uno con otro, y dice que carne había sobre ellos. Ya no eran unos simples huesos secos, ya eran una persona, eran seres humanos, pero no tenían vida en ellos. Y dice, entonces el Señor me dijo, versículo 9, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Nuevamente Dios le dijo: haz lo que yo te estoy diciendo que hagas, repite lo que yo te estoy diciendo. Él lo hizo, y lo interesante es que luego estos huesos, ya después que eran seres humanos pero muertos, después cobran vida, y dice que era un gran ejército. Y la historia de Ezequiel no la debemos ver aislada a nuestras vidas, es la historia de nuestra vida también. Un día nosotros estábamos cautivos como estuvo Ezequiel, y no fue por nuestra voluntad ni nuestro deseo, pero un día también la mano de Jehová vino sobre nosotros y el Espíritu Santo nos tomó. Amén. El Espíritu Santo nos sacó y nos mostró una realidad. El pueblo no sabía que estaba muerto. Tal vez ellos sentían tristeza, desánimo y desaliento, pero ellos no sabían en la realidad que se encontraban. Y Dios le dice a Ezequiel: te voy a mostrar la realidad. Un día nosotros aceptamos esa realidad. Dios nos permitió ver, pero ellos no saben y no entienden. Ellos no saben en el lugar en donde están. Dios nos ha llamado y nos ha colocado en este lugar, en medio de un valle de huesos secos, que son todos aquellos que no conocen a Dios. Y se necesita tener el amor de Dios para saber que es importante llevar el mensaje, sin importar qué te puedan decir, porque ellos están muertos. Hay que verlos a ellos como la condición en la cual nosotros estuvimos una vez. Y lo tremendo y lo profundo de este pasaje en particular de Ezequiel es que dice que fue el Espíritu Santo que vino sobre él. Si leemos Génesis, en la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Dios el Padre hablaba, y a través de esa palabra que era Jesús, la palabra en Juan nos dice que Jesús es el verbo, Jesús es esa palabra. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. El Padre hablaba, y a través de esa palabra que era Jesús, el Espíritu Santo creaba. Y así Dios formó a la tierra. Ahora veamos cómo Dios nos dice a cada uno de nosotros: vamos a hacer una nueva creación. El Espíritu Santo ya no se mueve sobre la faz de las aguas, se mueve en nosotros. Amén. El Espíritu Santo se mueve en nosotros. Y ahora, a través del sacrificio de Jesús, todo sigue siendo lo mismo. Por decirlo así, la fórmula sigue siendo la misma. A través del sacrificio de Jesús, a través de Jesús el Padre sigue hablando.
Y el Espíritu Santo que está en nosotros sigue haciendo la obra. Pero hay que tener un corazón dispuesto para traer a la creación, a la realización, esa nueva creación que Dios quiere hacer. Y ya no va a ser una creación temporal, sino una creación eterna. ¿Cuántos de los que están aquí aman al hermano que tienen al lado? Amén. Bueno, hay muchos hermanos que todavía están muertos. Hay muchos hermanos que todavía están muertos. Y a ellos hay que hablarle lo que Dios dijo, porque entonces solamente así van a tener vida. Amén. La palabra dice que en un momento Jesús hablaba y dice que muchos judíos habían creído en Él. Y lo interesante es que aunque ellos habían creído en Jesús, Jesús les dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces serán realmente mis discípulos. Muchos habían creído, pero solo los que eran fieles a sus enseñanzas iban a ser sus discípulos. Esto está en Juan 8:31, y en el versículo 47 Jesús les dice: el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Si nosotros nos mantenemos cómodos aquí sentados, y tenemos que escuchar esto porque es muy importante, si nos mantenemos aquí sentados y vemos el ejemplo que Jesús nos dio, vemos cómo Él predicaba en todos los lugares, y si nosotros no obedecemos a esa voz, a esa gran comisión, ¿qué dice la palabra? Que no somos de Dios. Ahora vemos la importancia y la relevancia de esto. A veces somos egoístas y decimos: Señor, tu palabra dice que si creo en ti voy a ser salvo yo y mi casa, y eso es verdad. Pero si estamos amando más a nuestra familia que a las demás personas, entonces no estamos haciendo las cosas bien. No estamos haciendo las cosas bien. Debemos amar a todos por igual. Y para eso es necesario tener el Espíritu Santo. Vemos que los apóstoles no hicieron nada sin que antes el Espíritu Santo llegara a sus vidas. Por eso es importante la búsqueda. Jesús nos enseñó. Él, cuando no estaba predicando, estaba a solas con el Padre. Igualmente, cuando llegó ese poder que es el Espíritu Santo, esas personas empezaron a predicar. Y la razón por la que hoy en día, aunque somos muchos los que decimos creer en Dios, recuerden esta cifra: 2.400 millones. La razón por la que el mundo no ha sido alcanzado por completo es porque la mayoría creen como esos judíos, pero pocos quieren hacer la voluntad del Padre. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos, dígale: Señor, ayúdanos, Señor, enséñanos. Que seas tú quien guíe nuestra vida, que entendamos la misión, la labor que tenemos, Señor. Que en esta carrera, Señor, hemos recibido un testimonio que ha venido desde los apóstoles, desde tu estadía aquí en la tierra, Señor. Que aprendamos a llevarlo con valentía y a predicar tu palabra en todo tiempo, Señor. Que seamos, Señor, unos obreros dignos de ser llamados tus hijos, Señor. Que llevemos este nombre, Señor, con amor en todo tiempo. Danos de ese amor y de esa pasión, y ayúdanos, Señor, a llevar tu evangelio a todo el mundo, porque a eso nos has llamado, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús hacemos un compromiso, Señor, de hacer tu voluntad, y tu voluntad, Señor, es que llevemos tu palabra. Ayúdanos, porque solo no podemos, Señor. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios.